Bruja, 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 bruja. Anoche esta mujer vino a atacarme con su espíritu en mis sueños. ¡Mírenla, es una bruja! ¿Cómo se sintió que te dijeran bruja hace un rato? Para nosotras esto fue una tortura. ¿Quieren saber cómo empezó todo? ¿Te imaginas vivir en un pueblo donde una simple acusación podía destruir tu vida? Donde niñas convulsionando, vecinos y jueces con delirio convencidos de luchar contra el demonio terminaron robando sus vidas. Estamos en 1692. ¿Desde qué año nos estás mirando? Pues venga, déjanos en comentarios, así podemos leerte desde el más allá. Y ahora me imagino que querrás saber cómo comenzó todo. Reza con nosotras. Pero antes... En 1692, Salem no era un lugar turístico. El mismo estaba habitado por una comunidad puritana, rígida, profundamente religiosa, donde la vida cotidiana estaba atravesada por la idea del pecado, la obediencia y el miedo al diablo. Para los puritanos, Satanás no era una metáfora o un arquetipo, era una presencia real. Una amenaza invisible que podía actuar a través de cualquier persona. La misión nos debilita, pero estamos juntos. No permitiré que nos traiciones. Yo decido nuestro camino, no tú. Basta, van a destruir todo. En Salem, las discusiones estaban a la orden del día. Conflictos por tierras, diferencias religiosas y un malestar creciente alrededor del ministro Samuel Parris. En ese clima de presión, miedo y desconfianza, algo comenzó a romperse. Y el foco inicial estuvo dentro de la propia casa del ministro. En enero de 1692, Betty Parris, hija del reverendo Samuel Parris, y Abigail Williams, su sobrina, comenzaron a comportarse de forma extraña. Gritaban y se retorcían de una manera sobrenatural. Se escondían debajo de los muebles. Decían sentir pinchazos, golpes y ataques invisibles. Y esto, con el paso del tiempo, solo fue empeorando. Pronto, otras jóvenes del pueblo comenzaron a presentar síntomas parecidos. En una comunidad moderna, quizás se habría buscado una explicación médica, psicológica o social. Pero en Salem, la respuesta llegó rápido. Brujería. La histeria se volvió colectiva y de repente el diablo estaba suelto en el pueblo. Y cuando las niñas fueron presionadas para dar nombres, señalaron a 3 mujeres. ¡Ellas son las brujas! ¡No! Tituba, una mujer esclavizada que trabajaba en la casa del reverendo Parris. Sarah Good, una mujer pobre y marginada. Y Sarah Osborne, una mujer enferma, alejada de la vida religiosa del pueblo. Tres mujeres vulnerables, 3 blancos perfectos. El resto fue una verdadera locura. El 1 de marzo de 1692, Tituba, Sarah Good y Sarah Osborne fueron interrogadas. No, soy una bruja. Por favor, yo tampoco, déjenos en paz. Yo sí hice brujería. Hay muchas como yo en este pueblo. Tenemos nuestra propia Biblia de Satán y trabajamos con sus fuerzas oscuras para él, en Salem. Es imposible saber si esa confesión fue producto del miedo, presión o de la necesidad de sobrevivir. Pero fue el maldito infierno el que se derramó en el pueblo. Hasta ese momento, Salem tenía 3 sospechosas. Después de la confesión de Tituba, Salem creyó estar frente a una red secreta de brujas. Y desde ese instante, el pánico se expandió como fuego. Porque si había más brujas ocultas, cualquiera podía ser culpable. Una vecina, el dulce anciano que vive cerca de tu casa. Una madre devota o un enemigo familiar, todo era posible.
Las acusaciones comenzaron a multiplicarse, pero este virus no distinguía de clase social. Ahora las acusaciones no solo recaían en los marginados, sino también en gente adinerada y de la propia iglesia. Martha Corey, una mujer respetada y miembro de la iglesia, fue acusada. Rebecca Nurse, una anciana piadosa de unos 70 años, también fue señalada. John Proctor, un hombre que se atrevió a criticar los juicios, terminó convertido en acusado junto a su esposa, Elizabeth Proctor. El miedo había creado una trampa perfecta, y Salem entró en una espiral donde cada acusación necesitaba otra acusación para sostenerse. Perdón si fumo, esta parte me pone muy nerviosa a la hora de recordarla. En mayo de 1692, el gobernador William Phips creó un tribunal especial para juzgar los casos de brujería, la Court of Oyer and Terminer. Me atormenta en sueños su espectro. Todas las noches viene a mí. El problema fue que en ese tribunal decidieron aprobar el espectro. Si alguien afirmaba verte y atacarlo en su habitación por las noches, aunque no estuvieras físicamente, ya eras culpable. ¡Culpable! El tribunal parecía más interesado en confirmar sus sospechas que en descubrir la verdad. El resultado fue fatal. El 10 de junio de 1692, Bridget Bishop fue la primera ejecución, pero no sería la última. El 19 de agosto murieron George Burroughs, Martha Carrier, George Jacobs, John Willard y John Proctor. En septiembre, el horror continuó. Giles Corey, un anciano de unos 80 años, se negó a declararse culpable o inocente. Por esa negativa fue sometido a una práctica brutal. Lo presionaron con piedras pesadas hasta su triste final. Pero ¿sabes qué fue lo más irónico? Pues que muchas de las personas que confesaron sobrevivieron, mientras que quienes insistieron en su inocencia fueron condenadas. El sistema había premiado la confesión y castigado la verdad. Con el paso de los meses, incluso algunos líderes religiosos comenzaron a preocuparse. La prueba espectral era demasiado peligrosa. Si cualquiera podía acusar a otro de aparecer en forma invisible, entonces nadie estaba seguro. El ministro Chris Mather criticó públicamente ese tipo de evidencia. Y el gobernador Phips, bajo presión, terminó restringiendo esas pruebas y disolviendo el tribunal especial. ¡Bruja! ¡Bruja!